entender que yo estaba primero, que yo soy tu amigo, tu mejor amigo. Cuando te enojas con él, llama y chilla conmigo, que yo soy tu amigo, tu mejor amigo. Cuando te enojas con él, llama y chilla conmigo. Ella es Victoria, pero yo soy su secreto. Cuando tú quieras yo te lo meto. No te perdono más de que hayas hecho el día de mi cumpleaños eso, pero yo no he hecho nada. ¿Cómo me comparas con un cuervo? Alexandra, lo que me hiciste fue muy grave. No te preocupes, yo tengo otro amor. Ay sí, Urbano DR. Bueno, el cumpleaños de Alexandra, todo el mundo esperaba una fiesta, pero lo que lamentablemente ocurrió en el día de ayer fue el regalo de Mozart La Para tatuándose un cuervo en su espalda, tapando realmente el tatuaje que tenía Mozart La Para donde decía Alexandra. Y ahora nace esta pregunta. Recuerden que cuando Alexandra ataca 10.000 veces más fuerte que Mozart La Para. Recuerden, las entrevistas de Alexandra y de Mozart La Para no fueron ni un 10% más fuerte que la entrevista que hizo ella. Que recuerden eso, la entrevista de Alexandra fue 10.000 veces más fuerte, más destructiva para la carrera de Mozart La Para y de la misma Dalisa. Yo sé que si Mozart La Para le hizo esto a Alexandra, manipulado por Dalisa Alegría, tengan seguro que lo que Alexandra le va a hacer a Mozart La Para va a ser 10.000 veces más fuerte. Y aquí lo tengo ya parte de lo que va a ocurrir desde ahora en adelante con Mozart La Para por haberle hecho este regalo indeseable, maldito, a Alexandra. Si quieres saber cómo empieza esta historia, te voy a pedir que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y deje tu opinión acerca de esta serie. Así que también ve a Instagram UrbanoDR y danos a seguir. Y recuerda, esto es entretenimiento, así que no te lo cojas personal y verlo como si fuera una serie de Netflix que estás viendo. Así que ya saben, iniciamos. Feliz cumpleaños, amor. Cliente complacido. Esto ha empezado a crear una expectativa que voy a tratar de destruirlo o de construirlo. Y dicen que Alexandra parece como que tiene un nuevo amor, porque dígame, ¿qué tipo de personas regalan a un amigo? Bueno, yo no tengo problema de decirle a una amiga o a un amigo, bueno, un amigo no, porque no me gustan los hombres y no hablo así como con los hombres de que con amor, pero a una amiga se le puede regalar un regalo, un globo que diga feliz cumpleaños, amor. Pues han empezado a decir que Alexandra tiene un nuevo amor. Y le voy a decir una cosa, yo creo que Alexandra es capaz de hacer algo peor de ahí. Y no critico a Alexandra, Alexandra hace lo que le dé su gana. Pero con esto que Mozart La Para le hizo a Alexandra en el día de su cumpleaños, publicar en Casimira un video en donde le están haciendo un tatuaje que se quita, bueno, cubre el nombre de Alexandra y se pone entonces un cuervo. En la filosofía, en el lenguaje coloquial, el cuervo como que se interpreta como un ave que tú los crías y te sacan los ojos. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Como que el cuervo es un animal malagradecido. Y cuando tú te quitas el nombre de una persona, un tatuaje, o cuando tú tratas de comparar una persona con un cuervo, automáticamente, ¿qué es lo que te da a entender? De que esa persona es un malagradecido. Y esto es lo que parece que Mozart La Para ha querido demostrarle a Alexandra, que ella es una malagradecida. Y en el día de su cumpleaños, miren lo que Mozart La Para nos sale. Mozart o Dalisa dispararon muy fuerte. Y creo que Alexandra parece como que el ánimo se le fue y le respondió a Mozart La Para y a Dalisa de esta manera. Vamos a leer el mensajito que en las historias Alexandra, antes de que se acabara el día, le dedicó. Vamos a leer. Vibra tan alto que las personas tóxicas en tu vida desaparecen porque ya no saben cómo acercarse a ti. Y ahora nace la pregunta. La otra pregunta es, ya que Mozart La Para se quitó el nombre de Alexandra por un cuervo, cuando el cuervo pese mucho, cuando el cuervo se ponga gordo, gordito, así como estaba DJ Topo, ¿qué se va a poner él? Y le voy a decir algo a Mozart La Para. El único nombre, tú eres dueño de tu espalda, Mozart, pero el único nombre que yo personalmente me puedo poner en mi cuerpo es el de mi madre y el de mis hijos cuando los tenga. Entonces este animal
¿para qué ponerse a desanimar? Entonces cuando el dolor que tú sientes por Alexandra se elimine, vi un estudio por ahí que decía que entre más viejos nos ponemos, menos recuerdos negativos tenemos. Entonces cuando tú olvides completamente lo que Alexandra te hizo, que sí te dio duro Mozart, en esa entrevista te dio demasiado duro Alexandra. Cuando eso ocurra, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué vas a hacer con el cuervo? ¿Te lo vas a quitar? ¿Qué te vas a poner ahí? ¿Te vas a poner un nido de cigüitas? ¿O qué? ¿Un jardín de flores? Vamos a ver, vamos a esperar. Cuando el bendito cuervo eso se ponga gordo, así como DJ Topo, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, cuando se quille con el cuervo, ¿qué se va a poner? Yo le voy a decir algo, qué estúpido o estúpida es la mujer o el hombre que se pone el nombre de una bendita pareja en la espalda, en la narga, en el brazo, donde sea. Qué estúpidos son. Ustedes que han hecho eso o que están pensando hacer eso son unos estúpidos. Se lo digo desde ahora, yo nunca en mi vida me voy a poner el nombre de una pareja, porque yo pienso y creo y entiendo y comprendo y he analizado durante varios años que las parejas son momentáneas y que solamente cuando tú sientas que tu pareja, mira, no hay forma de tú saber que tú vas a durar toda la vida. Cuando nosotros veíamos la pareja de Mozart, la pareja de Alexandra, ¿qué pensábamos? Que era un amor imposible de romper, era un amor eterno. Eso pensábamos nosotros. Y miren cómo esta gente se han dividido. Y hay una guerra sin arma. Eso lo dijo José Ángel, creo que fue, o Enrique, el de los dueños del circo. Dijeron en los cirqueros que hay una guerra por debajo, por eso de los bienes. Ustedes no saben todas las cosas que hay detrás de la altura de Mozart la para con Alexandra. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Y Mozart ayer, sí, Mozart fue a la casa a buscar a la niña. No a buscarla, a ver a la niña y entregarles esos regalitos, que estuvo muy bien de parte de Mozart la para. Pero creo que Mozart no debió dejar. Mira, yo quiero pensar de que ese video del cuervo no fue ayer Mozart, porque eso no se hace, no era el día, no era adecuado hacer eso ayer. Y Mozart la para es un tipo demasiado buena persona y se está dejando manipular, porque creo que hay un Mozart la para que está siendo manipulado por alguien. Ustedes saben quién es esa persona. Eso no se hace. Y te voy a decir algo, Mozart, ustedes se están tirando. Alexandra te tiró la entrevista, tú vienes y le tiras con eso. Entonces cuando Alexandra le venga a tirar a ustedes, se van a quedar con la boca abierta. Recuerda, Alexandra tiene un tatuaje tuyo aquí atrás. Mírenlo ahí, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ese tatuaje dice Mozart la para. Eres tú que estás ahí. Tú no sabes qué se va a poner ella ahí. Yo sé que no se va a poner el nombre de ningún hombre ahí. El nombre de un hombre no va a estar ahí. Quizás el nombre de su padre, o el nombre de un hijo que ella tenga en un futuro, porque una mujer joven que todavía puede tener, ¿saben? Puede hacer una familia de nuevo. Dime, ¿por qué no? ¿Quién no lo ha hecho? 1500 personas diario lo hacen. Se dejan, vuelven a su vida normal, olvidan lo malo, consiguen otra persona que sí esté interesada en hacer una familia y viven su vida de la manera más chévere. Entonces, Alexandra tiene un tatuaje tuyo ahí. Vamos a ver. Se están diciendo cosas por ahí. Quiero decir de un principio, bueno, como dije al principio, esto de que de Alexandra, un nuevo enamorado, no. Esto fue la tienda, simplemente quien no pudo regalarle a una amiga feliz cumpleaños, amor. A las mujeres, o sea, una vez fue una amiga que se la regaló a ella, o fue la dueña de la tienda. Entonces, fácil, esta es una clienta de Alexandra. Eliminen eso por ahí, que Alexandra no tiene marido nuevo, que yo sepa, claro. Y vamos a esperar lo que Alexandra le va a tirar a Mozart. Y fácilmente nosotros ni nos enteremos de cómo Alexandra le va a dar, porque Alexandra le va a dar por donde le duele a cualquier persona, por el billete. Así que ya saben, mi gente, les voy a dejar el video hasta aquí. No voy a abundar más acerca de esto de Mozart la para, esperar el nuevo capítulo. Ya vamos por el capítulo 12. Esto ha sido increíble, la aceptación de esta serie. Y nada, pedirte que te suscribas al canal, que valores el trabajo que estamos haciendo día tras día, y que como siempre vea Instagram, OlivernoDR, y danos a seguir. Es importante que te vayas a la cuenta de Instagram y nos sigas, porque así vamos a crecer más. Instagram nos tiene un bloqueo terrible, y estamos trabajando con eso. Así que ya saben, hasta la próxima. Han estado diciendo, Mozart, pero tu hija, has abandonado a tu hija por esa ramera de Aldalisa. Ramera, ha dicho la gente, no digo que Aldalisa es una ramera, para que el abogado Santelis no me demande. Pues esto llevó a que Mozart la para le entregara el regalo más importante que se le puede entregar a una madre en el día de su cumpleaños, mi gente.
Mozart La Para volvió a su casa después de unos días molesto con Alexandra por lo de la entrevista. Bueno, volvió a la casa a buscar a la pequeña Charlotte y hacerle esta sorpresita que yo sé que para Alexandra esto fue el regalo más grande que Mozart La Para le pudo haber hecho en el día de hoy, verse con su baby, que tanto la necesitaban. Vamos a ver cómo Charlotte llora de la emoción a ver a su padre y a su padre entregarle unos regalitos que ella quería. Vamos a ver el video. Tiró el casito. Ay, no me recasquilla. Oye. Mi huella ciega no tiene que ver. De tanta confianza echamos más de